est un ami. Des pouvoirs surnaturels plein les poches. Il aurait vraiment de quoi foutre les pétoches. Dans la galerie des horreurs, soyez donc ses visiteurs. Imaginez donc ce que peut être la vie d'un adorable petit vampire d'aujourd'hui. De l'aventure, des histoires folles, voitures, laser et rock'n'roll. Draculín. ¡Mamá! ¡Papá! ¡He vuelto! ¡Buenos días! Una excursión de pesca. ¡Papá! Te dejo a ti las cortinas, Batty. Las cortinas, ¿comprendes? Pero, abuela, sabes perfectamente que no hay que arrojar el agua del baño con el bebé dentro. Sí, es cierto. Tienes toda la razón, querida. ¿Qué es lo que ocurre aquí? He dicho, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y cuando termines con las ventanas, pon la mesa con la vajilla negra. ¿Qué ocurre aquí? ¡Ah! ¡Hola, muchacho! ¿Cuándo has vuelto? Pero mira cómo vas vestido. ¿Tú crees que se puede recibir invitados con esa pinta? ¿Invitados? ¿Aquí? ¿Cuándo? ¿Quién? El mejor amigo que jamás he tenido en los viejos tiempos y parece que fue ayer. Es mi camarada irlandés Brendan, el brujo aullante. Brendan y yo hemos recorrido los 7 mares durante siglos a bordo de su barco, el Bahía de Donegal. Recuerdo que degustamos las especialidades marinas del mundo entero. La expresión "una novia en cada puerto" asumió otro significado. Con el paso de los siglos nos fuimos perdiendo de vista, pero Brendan me llamó hace algún tiempo y va a pasar por aquí para cenar. ¿No es formidable, hijo? ¡Oh, genial! Un invitado para cenar. ¿Y cuándo llegará? Pues bien, si no me equivoco, creo que ya debe estar en camino. ¿Habéis oído algo vosotros? ¿Qué es ese ruido? Los perros están enloquecidos. ¡Oh! ¿Pero qué es eso, papá? ¡Ya ha llegado! ¡Aquí, mi viejo devorador! Brendan, qué buen aspecto tienes. ¿Recuerdas a mi madre, verdad, Brendan? Sí, solo que si mal no recuerdo, tenía una cabeza. Estoy aquí, muchachos. Estoy encantada de verte de nuevo, jovencito. Lo mismo digo, madame. Encantado. Yo soy Draculín, señor brujo. Llámame Brendan, muchacho. Oh, eres el mismo muerto retrato de tu padre. Y he aquí la que hizo de mí un vampiro honrado. Mi mujer, Madame Drácula. Señora, es usted tan hermosa como un claro de luna sobre una tumba recién cavada. ¡Oh, pero qué encantador! ¿No quiere entrar a compartir nuestra cena? Bueno, Draki, tienes una familia estupenda. Pero deberías contratar a alguien para hacer las faenas de la casa de vez en cuando. Y entonces yo le dije a tu padre: ¡tire el ancla! Y se pasó el resto de sus días arrastrándola por todas partes buscando el cubo de la basura. ¡Ay, qué buenos eran los viejos tiempos! ¡Ay, ay! Sí, debe de ser genial navegar por el gran mar azul. Yo no estoy tan seguro, hijo. Hace ya 100 años desde mi último viaje. Pero estoy impaciente por izar de nuevo las velas mañana por la mañana temprano. ¿Los caballeros desean un poco de brandy? Vamos, estate quieta, Brandy.
Vamos, no te muevas, Brandy, pórtate bien. No, muchas gracias. Debo irme cuanto antes. Yo esperaba que se quedara a pasar la noche. Verá, el ataúd plegable es muy confortable. Oh, gracias por la invitación, muchacho. Pero mi buque está anclado en la bahía de Transilvania y debo levar anclas por la mañana a primera hora. Oh. Tranquilo, hijo mío. Estoy seguro de que Brendan volverá a visitarnos muy pronto. Pues claro que volveré, ya lo creo. De aquí a 200 o 300 años, lo prometo. Sobre todo si la encantadora Madame Drácula aquí presente promete prepararme otra comida como la que acabamos de degustar. Qué amable es usted diciéndome esas cosas. Oh, querida, le ruego que acepte este cristal de Waterford como agradecimiento a su generosa hospitalidad. Oh, pero sí es magnífico. Se lo agradezco infinitamente. Siempre fuiste un verdugo de corazones, ¿eh? Oh, en cuanto a eso, nunca te llegué a la altura del zapato, Draki, viejo amigo. Bien, ya es hora de despedirnos. Que crezcas mucho a lo largo y a lo ancho, muchacho, para que tus padres estén orgullosos de ti. Claro que lo haré, señor. Hasta la vista. Muy amable por parte de tu amigo pasar por aquí. Sí. Y estos fragmentos de cristal han añadido un toque de refinamiento a la velada. Me habría gustado tanto que se quedara a pasar aquí la noche. Bien, hijo. Recuerda lo que él dijo, que un viaje por mar exige muchos preparativos. Sobre todo si se piensa que Brendan hace por lo menos 100 años que no zarpa para ir a pescar ballenas. Si no te gusta tu desayuno, no tienes más que decirlo. ¿Qué has dicho, papá? He dicho que no zarpa para pescar ballenas desde hace más de... ¿Quieres decir que Brendan se ha ido a pescar ballenas? Pues claro, naturalmente que sí. Es que aún no se había dicho que su barco era el mejor ballenero que haya surcado los 7 mares y Brendan era, sin lugar a dudas, el más intrépido arponero de ballenas que jamás se haya visto. En los buenos tiempos, arponeábamos tantas ballenas como para parar... ¿Pero qué te ocurre, hijo mío? ¿Te has atragantado con algo? Papá, debéis dejar de vivir muertos en el pasado. ¿No sabéis que las ballenas son una especie en vías de desaparición en el mundo entero? La pesca de la ballena no solo es ilegal, sino completamente inútil, ya que todos los productos que se extraían antes de ellas ahora están disponibles en versión sintética. Te puedo asegurar que yo no lo sabía, hijo. ¿Cuándo ha podido suceder eso? Por favor, papá, si hace decenios que se habla de ello. Querido, ya te dije que debías leer algo más que las noticias necrológicas. Pues bien, si yo no lo sé, estoy seguro de que Brendan tampoco. Deberías tratar de detenerle, muchacho. ¿Quieres decir hacerme a la mar? ¿Yo? Sí, mi pequeño vampiro verde. Te toca a ti jugar. Si te esfuerzas tanto como la vez que te lanzaste en el reciclaje de frascos de plasma, seguro que no puedes fracasar. Pero deberías darte prisa. Oh, venga, vamos, manita, que nos vamos. Muy bien, manita, todo está preparado. Manita, manita. Perdóname, lo siento mucho, amigo. Debo estar un poco nervioso. Perdona, pero ¿y lo que sucedía? Y me preguntaba si no necesitarías mi ayuda. Estaría encantado de ser tu segundo de a bordo o incluso tu tercero. Chócala, conejo lobo, pero debemos irnos de inmediato. Venga, vamos, coge la mano. Pero no mi mano, esa. Ahí. ¡A la Marina de Transilvania! Perdonen, ¿podrían decirme dónde podría alquilar un barco? ¡Oh! No, clases de natación no, quiero un barco. Se alquilan barcos. Está cerrado largo, dejadme en paz. Se lo ruego, señor. Es muy importante para nosotros alquilar un barco hoy mismo. ¿Es que estáis sordos? Os he dicho que os larguéis. Hoy no se alquila nada. Ahora verás, escúchame bien. ¡Un vampiro! El barco número 14. Ese debe ser un alquiler gratis. ¡Vamos allá!
Se diría que... Pero sí es él. Hoy es perfecto. Mi amo Hombre Ajo estará encantado de saber que Draculín se encuentra en una situación tan vulnerable. Esta vez no será fácil eliminarle. Debo apresurarme a regresar a la gruta de Hombre Ajo. ¡Ay! ¡Buen golpe, amo mío! Gusano, ¿cómo osas molestarme? Oh, lo lamento, amo, pero es que me pareció oportuno hacerle saber que acabo de ver a Draculín alquilando un barco y haciéndose a la mar. Y en ese momento pensé que era la ocasión soñada para probar su última arma. ¡Sí! Draculín está en alta mar sin ninguna clase de protección. ¡Sí! Sería el primer paso en la empresa de la destrucción de toda la familia Drácula. ¡Sí! ¿Puedo hacer algo antes de lanzarnos en persecución de ese vampirillo? ¡Sí! ¡Quítame estos dardos de los pies! ¡Oh! ¡Gracias, Gusano! No tenemos ni un minuto que perder. Vámonos corriendo al muelle de los barcos. ¡Sí, Gusano! Ahí está. La peste de los mares. Es una verdadera preciosidad, ¿verdad? He tardado meses en construirlo. Sí, amo. Está chapado de acero. Es verdad, amo. Y por fin ha llegado el momento de utilizarlo Sí. para destruir a Draculín. Aquí es usted el amo. Por lo tanto, con este champán Super Brut perfumado al ajo, yo te bautizo la peste de los mares. ¡Oh, qué espectáculo, verdad, Gusano! ¡Una botadura impecable! ¡Ahí lo tenemos zarpando hacia alta mar! ¡Sin nosotros! ¡Oh! Ni rastro del barco de Brendan. Deberíais ir a mirar desde más arriba, manita. Madre mía, qué calor hace aquí. ¿Quieres probar mi producto antisolar? No, a mí el que me funciona es el antilunar. ¿Qué ocurre, manita? ¿Has localizado al bahía de Donegal? ¿Ah? ¡Mirad! ¡Allí está el ballenero del brujo aullante! ¡Buen trabajo, manita! ¡Todo va bien! ¡Por todos los colmillos de Transilvania! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Mirad! ¡Es Hombre Ajo! Tienes toda la razón, mi pequeño vampiro. Y en cuanto Gusano vuelva a cargar mi cañón, a lo único que podrás hincarle el colmillo es al agua. ¡Deprisa! ¡Debemos alejarnos de aquí! No huirás. Lucharé contra ti hasta mi último aliento. Te alcanzaré en el corazón de tu corazón. No está mal, ¿eh? Sí, hombre, si solo se trata de un dibujo animado para niños. Por la gloria del infierno, te escupiré a la cara mi último diente de ajo. ¡Buen golpe, amo! Ahora esos dos solo serán pasto de los tiburones. Deja que me hunda, manita. Estoy demasiado mojado y peso mucho. ¡Sálvate tú! Espera, ¿qué es ese glu? ¿Qué glu? Oh, ¡ese ruido! ¡Ay, amo mío! Ese último cañonazo me ha dejado un eco espantoso en los oídos. Eso no tiene nada que ver con el cañón. ¡Mira! Tan cierto como que yo estoy vivo, es un brujo aullante. ¿Le hacemos estallar en el cielo, mi amo? No creo que eso sea necesario. Porque yo... Ya está. Eso te enseñará a atacar a alguien de tu tamaño, huevo de molusco. Anda. Veamos dónde ha ido a meterse mi pequeño compadre. ¿Eh? Aguanta, muchacho. Voy para allá a salvarte. ¡Ay, qué cantidad!
Simplemente sígueme hasta mi barco, manita. ¡Amo! Sé que el ajo aleja a los vampiros, pero dígame, ¿aleja también a los tiburones? Esperémoslo, gusano. Esperémoslo. Gracias, señor Van... Brendan, nos ha salvado usted la vida. No faltaría más, pequeño amigo. Estoy seguro de que tú habrías hecho lo mismo por mí. ¡Oh! ¿Ese es su barco? Sí, ese es, en efecto. ¡Qué bonito es! Pero, ¿quién lo ha tripulado mientras venía usted a salvarnos? A bordo tengo una tripulación de esqueletos. ¡Anda! Pues son realmente geniales sus esqueletos. Sí. Venid conmigo, muchachos. Os acompañaré abajo, así podréis secaros y refrescaros. Bien, muchacho. Si no te he oído mal, hoy en día ya no va nadie a pescar ballenas. ¿Es eso cierto? Sí, señor. Las ballenas están amenazadas y protegidas por las leyes internacionales. Caramba, cómo cambian los tiempos. Pero personalmente me has convencido, muchachito. Oh, ¿quiere decir que va a renunciar a la pesca de la ballena? Shh, un momento, te he dicho que para mí no había ningún problema. Pero para la tripulación, ojo, eso es otro par de huesos. ¿Qué quiere decir? Pues bien, verás, cuando contraté a esos marineros huesudos, les prometí 7 meses de trabajo. No van a ponerse nada contentos. ¡Van, dale el viaje! ¡El pequeño mocoso verde ha convencido al capitán para regresar a puerto! ¡No puede hacernos eso! ¡Faltaré tu palabra! ¡Tengo esposa e hijos! Llamad al delegado sindical. ¿Es que vamos a permitírselo? ¡No! ¿Es que acaso no vamos a reaccionar? ¡Sí! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Ni idea! ¡Motín! ¡A las armas! ¿Qué diablos ocurre aquí? ¡Callaos de una... ¡Oh! ¡Bajad, muchachos! ¡Acaba de producirse un motín! ¡Deprisa! Dime, ¿cómo te las arreglas en el combate a manos limpias? No demasiado bien, pero cuando necesito que me echen una mano... ¡Manita! ¡Buen golpe, manita! ¡Chócala, manita! ¡Eres un fenómeno! Me temo que no es el momento de las alegrías. Tomad estos sables, muchachos. Aún no han acabado con nosotros. ¡Venid, marineros! ¡Les haremos pasar por la quilla! ¡Nada de prisioneros! ¡Muerte a los muertos vivientes! ¡Al ataque! ¡Tomad esto y esto! ¡Y esto, pedazos de desecho de carnicería! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Bien hecho, marinero! Yo soy así. ¡Avanzad, gallinas empapadas! ¡Caminad sobre el tablón! ¡Saltad! ¡Deprisa! Pues bien, aquí estamos, pequeño. ¿Estás preparado? Sí, mi capitán. ¡Vamos allá! Yo desde luego no he oído el splash. ¿Y tú? No, ¿alguno de vosotros ha oído un splash? Espera, ahora mismo he oído algo. ¿Así que queréis oír alguna cosa? Pues, ¿qué os parece esto?
Oh, Brendan, lamento muchísimo que hayas tenido que destruir tu magnífico barco. Oh, no. No lo lamentes, muchacho. Ese viejo cascarón ya se me estaba hundiendo. Y además tengo ganas de estar un poco en tierra firme, por lo menos durante algunos siglos. Bueno, y hablando de volver a tierra firme... Oh, sí, es verdad. Muy justo. Vamos a volver a llevarnos a tierra firme. Mira, muchachos. A mí ya no me quedan fuerzas para volver a casa. Estoy agotado. Ya está, ya hemos terminado de arreglar la última ventana. ¡Oh! Menudo trabajo. Y que lo digas, amigo mío, ya solo me queda probar los godnes. ¡Anda! ¡Pero mira quién está de vuelta! Contádmelo todo. ¿Habéis vivido grandes aventuras en alta mar? ¡Claro que sí! Y el muchacho te contará todos los detalles después de mi marcha. Ha llegado la hora de retirarme a mi rinconcito de hierba. Y ahora voy a deciros adiós. ¡Hasta uno de estos siglos! Ya te había dicho yo que Brendan era un tipo extraordinario. Sí, desde luego, papá. Ese brujo es realmente apabullante. Lorsque la nuit et le tonnerre lancent leurs cris dans le cimetière, il vous attend, c'est ici. Little Drac est un ami. Little Drac.